¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video podcast y esto es... ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos en el tercer episodio de nuestro video podcast, así que vamos a agradecer a todas esas personas que nos han estado apoyando, que se han suscrito, que han activado la campanita de notificaciones. Recuerden que cada semana vamos a subir nuevos video podcasts y espero que les guste este tipo de contenidos. Pero por supuesto, en serio, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Es importante, muy importante la verdad. Cada vez como la nafta que nos ingresa a nuestras... Exacto, porque cada vez nos va motivando, nos va incentivando a seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque se nota un poquito ese interés, bueno, no se nota un poquito, se nota el interés que les gusta el contenido que estamos haciendo. Cada vez estamos mejorando y esperamos que les vaya gustando mucho más de aquí en adelante. Acogemos todos los consejos que nos escriban abajo en la cajita de comentarios. Y también no se olviden que en la descripción están todas nuestras redes sociales. Aplican ahí el link y les manda directamente a todas nuestras redes sociales. Bueno, mi nombre es Daniel Flores. Y mi nombre es Isaac Flores. Y hoy toparemos el tema de personas que inspiran. Y bueno... Qué loco, ¿no? Sí. Hoy vamos a topar este tema muy importante porque creo que hoy en día es interesante enfocarnos en personas que puedan hacer algo en nuestras vidas, pero... Primero vamos a dar una introducción. Por supuesto, importante. Vamos a aclarar qué es esto de inspirar. Obviamente, inspirar en el diccionario lo define de la siguiente manera. Es agarrar aire y llevarlo a los pulmones. A los pulmones. Y ya, eso prácticamente es inspirar. Eso es inspirar. Lo extraño si es que es metafóricamente lo que utilizamos ahora, porque... ¿Qué es ahora inspirar? Exacto, hoy en día tenemos esa en la mente. Inspirar es, wow, alguien que te lleva a las nubes por poco. Pero sería, en mi corta definición, sería aquella persona que te da, o tú mismo te das ese valor o valentía y coraje para lanzarte al vacío, a intentar nuevas cosas. Exacto, nuevos emprendimientos, negocios, sueños, lo que sea. Pero inspirar, pero es raro, ¿no? ¿Por qué inspirar? Si inspirar es... agarrar agarrar aire. Ajá. Y que oxigene tus pulmones. Ahora, ¿por qué metafóricamente lo une? Ahora lo trascendible de esto es cómo contenemos el concepto de hoy en día. Porque ahora, inspira, si tú le preguntas a otra persona, no te va a decir, es esto, man. O sea, obviamente cada uno tiene su concepto. Exacto, cada uno tiene la manera de entender la palabra, el término. Pero que es importante hoy en día resaltar a todas esas personas que a veces parece que no dicen mucho, pero en cambio con los gestos, con las acciones, te pueden llevar a hacer grandes cosas. Son muy buen ejemplo. Muy buenos ejemplos. Por ejemplo, tenemos vamos a dar un ejemplo de una persona muy importante a través de estas 2 décadas y un poquito más, y un lustro, 2 décadas y un lustro, ¿sí? Que ha manejado una de las empresas más importantes y multimillonarias de hoy en día, que es Disney Pixar. Yo creo que aquí todo el mundo conoce esta empresa. Disney es un monstruo ahorita del entretenimiento. Exacto. Y no es obviamente coincidencia, sino que tiene varias personas que han ido soñando y se han ido acoplando a esta idea de Walt Disney. Que es otro tipo que inspiró a un montón de generaciones con todo lo que él hacía, con sus animaciones, con sus dibujos, con sus personajes, todo lo que hizo. Exacto, pero creo que también justamente con el término que estábamos diciendo, creo que a veces tendemos a llevarlo a eso de que nos lleva a las nubes. O sea, es imaginación, es creatividad. En parte sí lo es, pero también creo que subestimamos el hecho de que hay pequeños actos o gestos de personas, como le iba diciendo, que sin darnos cuenta en realidad nos llevan a hacer ese tipo de cosas grandes. Y que esas son consideradas como personas que inspiran. Por ejemplo, tenemos el caso, como les dijimos, uno de los cofundadores que encuadró a esta gran empresa llamada Pixar, llamado John Lasseter. Un hombre que ha ganado un montón de premios de la Academia de los Oscars. Es un hombre que ha sacado un montón de películas hasta ahora que han pegado. Yo creo que cada año siempre gana un Oscar por su estilo de animación. Es difícil hacerle competencia, muy poquitos. De hecho, desde, no sé, creo que toda esta década, muy poquita, al menos en esta década, poquitas le han hecho la competencia a Pixar. A Pixar, en el caso creo que, si no me equivoco, es Universal Studios o DreamWorks, si no me equivoco. Porque ahí está una de las películas favoritas de la gente, que es Shrek.
Y tenemos una frase que él decía cada momento que le entrevistaban, y es que él decía, ¿cómo haces tus películas? Y él respondía, hacemos el tipo de películas que nos gusta ver. Me encanta reírme, me encanta comprenderme de lo hermoso que es, pero también me encanta que me conmueva hasta las lágrimas. Hay mucho corazón en nuestras películas. Lo más bonito que resalta en esta frase es el me encanta. No por el hecho de cómo lo dice, sino porque se ve que lo disfruta. Y es que es eso también, ese pequeño detalle que, como te iba diciendo, en Disney, que ahora es este monstruo monumental del entretenimiento, lleva a estas personas que en realidad sí son apasionadas por lo que hacen. Y obviamente comenzaron creo que en 1999, creo. No, en 1995 se da la primera película de Pixar que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? Que es Toy Story. Toy Story en el 95. Ajá, con animación 3D. Yo pensé que era, porque creo que era en el 97. Creo que inicia un poquito menos, pero con cortos. Pero ya su película, o sea, Claro, creo que dura hora y media la película. De lo que iba es que qué impresionante en realidad que, o sea, que vayas buscando esos talentos y vayas acoplándolos a tu empresa. Solo veamos cuántas personas se habrán inspirado en el trabajo de él. Porque lo que hemos visto es que ahora jovencitos trabajan en la empresa Pixar que estudiaron animación, producción, etcétera, etcétera. Todo lo que estudian para producir un tipo de estas películas gigantescas. De hecho, creo que había, para cada escena, eran una serie de 40 gráficos para detallar una escena. O sea, imagínate. Eran 40 filtros para detallar una sola escena, un frame, un fotograma. Ajá. 40 filtros para que quede, se le vean los pelitos. Aquí difícilmente. Ahora, como hemos visto esas películas, como ahora se ve mucho más producida la animación, no más real, pero es increíble. Tengo que decir que es increíble todo lo que ha producido. Y de lo que se viene. Y lo que se viene, porque de aquí cada vez la tecnología avanza, estos manes avanzan inspiran y abarcan gente. Porque sus películas también son muy inspiradoras porque toman temas muy importantes, y por eso es que vamos a topar ese tema de personas que inspiran. Sí. Y ahora vamos a mencionarles cuáles son. Vamos a mencionarles a las personas que más han inspirado, supuestamente según algunos foros, durante toda la humanidad. Durante toda la humanidad han inspirado a este tipo de gente a muchísimas cosas. Hay una variedad impresionante ahorita de personas, y entre las cuales tenemos a Mahoma, fundador del islamismo, ¿Ya? A Jesucristo, ¿Ya? fundador del cristianismo, para los que no lo sepan, a Confucio, hay una palabra difícil aquí, fundador del Confucianismo. Confucianismo, dice, su movimiento del confucianismo. Tenemos también a Kai Lung, inventor del papel. Kai Lung, el inventor del papel. Mira qué bestia, ¿no? Cristóbal Colón, el primer europeo que dio a conocer América en Europa. O sea, de según datan que son los vikingos, pero no está bueno, aún es muy historia certificado. aparte, los fenicios, si es que llegaron antes. Pero Cristóbal Colón, a pesar de toda esa travesía que tuvo, ¿cómo inspiró a esa gente? Imagínate a viajar a un país totalmente desconocido? Y en esas épocas, porque ahora tenemos barcos que llevan con personas que ya no es tan difícil viajar. Ahora es hasta los cruceros, hasta ya tienes todo, tienes piscina, tienes pero imagínate barco, eso de que tenían en la mente que el mundo es de tal manera, que la tierra era plana, que no tenemos más allá de la tierra que de vivimos, Europa, Asia, eso no pasaba, de todo ese Mediterráneo. Imagínate. Y ahí se terminaba todo lo que... Esa sí es una épica travesía, por decirlo así. También tenemos, a Sir Isaac Newton, un científico de inglés, también que tuvo una muerte poco digna, pero un hombre que presentó muchos avances. A veces inspiras y a veces es la época equivocada. Eso también es muy importante. Está Buda, obviamente el budismo. También tenemos a Pablo de Tarso, apóstol y cristiano, impulsor del cristianismo, discípulo de Jesús. Y también tenemos a Johannes Gutenberg, el reinventor de la imprenta. Según este foro que yo leí, el real inventor de la imprenta fue Bi Sheng en 1048. Imagínate. Y por último tenemos a uno que ya mencionamos en el anterior video podcast, que sufría de Asperger. Pero un hombre, un genio total. Un científico alemán que impulsó. Primero vamos a hablar un poquito de por qué las personas te inspiran o cómo las personas pueden lograr inspirar a otras personas. Exacto, o sea, muchos piensan que, obviamente tienes que hacer cosas impresionantes, como lo decía, eso de estar imaginando, ser el creador de tal cosa.
Y sí, o sea, es necesario llegar a esos límites porque obviamente son los que rompen los paradigmas, los dogmas y te transportan a tener un poco más de esperanza y ir creando nuevas cosas. Pero también están esas personas que en realidad con sus pequeños gestos realizan cosas inspiradoras, como no sé, habían 10 trucos o 10 pasos que podían hacer tu vida más feliz y uno de ellos era sacarle una sonrisa a alguien. Y eso, Charlie Chaplin decía que un día sin reír no era vivir. No era vivir. Imagínate eso de que en realidad, o sea, si tú sacas la sonrisa a alguien, en realidad puedes animar el día e incluso inspirarle a, no sé, a escribir. Incluso hay personas que te muestran en el peor de los contextos, en el peor de los panoramas, en medio de una tormenta, cómo te pueden llevar a sacarte de ese confort y mostrarte un mundo diferente en medio de esa tempestad. Hay una película muy importante y súper chévere que se llama La vida es bella, ¿te acuerdas? La vida es bella. De este papá judío que lleva a su hijo, que les llevan a su hijo y a este señor a estos centros de... Bueno, no eran centros. Mataderos, ya. Pongámosle mataderos. Era un matadero. Era un matadero de judíos, de estos nazis. Y es chistoso en una escena como él le dicen, a ver, ¿quién sabe traducir nuestro idioma alemán? Y el man se ofrece. El man no sabía un carajo, sabía el man de traducir el idioma alemán. Entonces, mientras el alemán hablaba, esta persona dice que traducía, era su traductor. Y lo más bonito es cómo él transmite esa felicidad y ese apaciguamiento a su hijo. Exacto. Él piensa que están en un juego. Y ese tipo de personas, como tú dices, es regalar este tipo de sonrisas. Una persona que puede llegar a inspirar es alguien que simplemente a veces ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. Y eso es otro punto Ese es el punto que iba, exactamente. A veces de eso, esas personas que tú no te das cuenta, porque eres joven, porque obviamente, incluso ya de adulto, no te das cuenta que ellos, a veces esas personas están cargando con tu realidad y te están mostrando otro panorama diferente de poder hacerlo de otra manera. O sea, te dan esa visión de hacer diferentes cosas. Porque a veces ellos se tragan todo ese dolor y van... O sea, es un gran sacrificio. Una real persona que obviamente nos inspira, para mí ha sido Jesucristo y obviamente lo que tuvo que pasar para que en realidad te puedas inspirar a seguirlo. A seguir, a hacer algo. El que realmente inspira es influencia, pero ahí está el tipo de influencias que queremos seguir. Porque algo muy bonito que aparecía y que datamos en este punto es que hay personas que creen que no son fuente de inspiración, que nadie los sigue, que nadie los ve, que son uno más del montón, que viven, caminan y respiran porque el aire es gratis. De hecho, hablando de eso, hay una escena en la nueva película, igual de Pixar, Soul, que están trabajando y obviamente ven esos monstruitos medios negritos, que están totalmente apagados. O sea, sí están haciendo un trabajo bueno, pero también... O sea, viven con el día a día, con su cotidianidad, pero es como no vivir. No hay algo que les ponga feliz, no hay algo que les saque de esa zona que estaban tan encerraditos. Exacto, y de hecho es el hecho, como tú decías también, La vida es bella. Lo que cambió es tal vez absorber el panorama, pero lo hizo con actitud. Exacto, con palabras, con acciones. Porque eso es lo justo íbamos a topar, cómo estas personas pueden llegar a cambiar vidas de otros sin darse cuenta. Somos nosotros responsables de producir ya un cambio en quienes piensan que no existe un propósito en la vida. Esto es muy importante mencionarlo, porque, como dije, piensan que no están respirando por respirar o que no son nada más que simples trabajadores. Son esa fuente que... Pero si eres maestro, eres mentor, eres papá, eres tío, eres mamá, eres amigo, eres hermano mayor, inclusive, si eres trabajador y tienes tus panas, cualquiera de estas personas siempre van a ser una fuente, porque algo que hemos muy bien ajustado es que somos toda persona, somos influencia y siempre hay alguien detrás de ti que te va a seguir. Hay huellitas que van recogiendo. Y exacto, no te das cuenta a veces, en serio, como de las acciones al menos yo, como hermano mayor, puedo decir, no te das cuenta hasta que ves en ciertos gestos de tus hermanos menores
o primos, lo que sea, ves eso, que se empiezan a replicar ciertas cosas y te das cuenta, o sea, cuál es esa responsabilidad que tiene. Y eso es lo que queremos obviamente en este podcast, hacer conciencia de que somos influencia en muchos aspectos que no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo, creo que minimizado, cierto, es por las redes sociales, es porque obviamente en este mundo de comparación, es un mundo de comparación, ahora vemos que obviamente el que tiene carro, el que tiene, no sé, una casa enorme, exacto, el que tiene el mejor estado económico, el que está con muchas mujeres, o sea, es un mundo de comparación que determinamos mal, creo que nuestra influencia, y la depositamos en lugares, creo que erróneos. Hoy en día creo que sí estamos un poco desviados en ese aspecto y bueno, siempre hay tiempo para corregirnos. Y no se trata de corregir a toda una generación porque es casi imposible. Grandes lo han intentado, Gandhi, Jesucristo incluso, y terminó en una cruz. Son cosas así que es difícil. Lo importante es que hay que tomar en cuenta que una persona, un mentor o alguien que va a ser influencia, no tiene que verse como una deidad o como alguien extra normal cuando tú vas a seguir a una persona. Estamos hablando de personas ahorita, que estas personas hay que darse cuenta que son simplemente humanos que toman decisiones, que pueden errar o que pueden hacer aciertos, pero lo importante es eso, saber que pueden errar. Y aquí existe algo muy bonito como es el arte de fallar. Y eso justamente estaba viendo, no me acuerdo en qué podcast, pero también estaba viendo otro podcast. Obviamente me está sin inspiración. Para seguir. Y justamente creo que fue de un cómico que decía que hoy en día es difícil errar. O sea, porque estás en este mundo de comparación y no, y si ya se equivocó en esta parte. Es normal. O dan mal los datos. Entonces, es difícil hoy en día errar. Obviamente están todo capturado en cámaras. Y es como que la gente se va a encargar de repetirte una y otra vez tus errores. O sea, estará ahí. Estaba viendo justamente el caso de que una chica, no sé, había dicho unas cosas hace unos años así, y la gente de su iglesia todavía la seguía como que segregando y le estaba acusando de tal o cual cosa de la que haya dicho hace mucho tiempo, y porque justamente se transmitió en un video, y eso se repite. Entonces es difícil eso de deslindarse de eso. Es que el problema que vemos de cuando quieras buscar a un mentor es que buscamos a alguien que sea totalmente perfecto. Y este es el gran error que cometemos como humanos. Porque si es que esta persona, sorpresa, le vemos como alguien dotado de experiencia, dotado de aptitudes, que es alguien que es muy organizado, que sabe cómo mover tal vez hasta su dinero, es muy buen administrador, etcétera, etcétera, de cualidades que se puede presentar. Pero puede que no. Pero en algo no va a funcionar, y el momento que tú estás prestando mucha atención a esa persona y piensas que este man no me va a fallar, esta persona va a estar siempre idealizando tanto, ponerle un pedestal, que el momento que él falle, todo lo que tú creías que era de él baja de inmediato. Y eso es un gran problema, porque no estamos diciendo que no vayan a inspirarse a otras personas. El problema es cuando tú quieres copiar todo de esa persona y también piensas que es muy perfecto como para no errar. Que no está mal, porque obviamente un pastor seguía en otros pastores. También estaba escuchando en otro, bueno, no podcast, esta era una entrevista entre dos pastores. Era el pastor de Elevation con otro pastor, no me acuerdo cómo se llama. Y obviamente decía, sí está bien copiar, o sea, en ciertos aspectos obviamente tenemos influencia de ciertos podcasts, incluso esto es de influencia de muchas personas. De una construcción. De muchos en realidad, entre ellos Dante Gebel, Daniel Avid, de creativo, cosas, son cosas que obviamente tienes que ir acoplando, obviamente tienes que poner tu esencia en eso, y puede ser como un homenaje, siempre y cuando sea bien dirigido. Exacto, no sé, porque una cosa es ver una copia, eso es un copy-paste, y otra cosa es que de lo que viste, absorbas lo que a ti te gusta y lo plasmes. Y de una manera con tu esencia. Poco a poco vas realizándolo con tu esencia, no se puede al principio, pero es un proceso igual, es otro proceso que se debe seguir, incluso para poder inspirar a otras personas. Porque esa es la necesidad que tenemos, como hablábamos, es importante conocer a alguien que puede errar, que es humano, y
no te creas que al ser un joven, un adolescente, un niño o alguien que ya tiene una mayor edad, si es que en el caso nos están viendo llegaste también. a tercera edad. Si piensan, exacto, piensan que ya su vida se ha cortado porque no han hecho algo importante. ¿Qué creen ellos? Que creen ellos que no es importante. Siempre es bueno regresar a ver atrás quién nos está siguiendo. Sí. Porque hay alguien que va recogiendo tus pasos. Como te dije, si es que es un maestro... No te estás muriendo. Claro, no, ahí vaya a empezar a estar recogiendo y... Está recogiendo los pasos y ya. No, sino que es bonito porque los maestros a veces piensan que no están haciendo bien su trabajo. Y había un video que sí me conmovió un poquito. Porque yo, claro, tú ves videos chistosos de maestros que se enojan o que le están molestando. Que te lanzan pero el marcador. Una vez, exacto. Ya hablando de eso, ayer hablamos de la escuela. Bueno, no ayer. Subimos un video podcast del colegio. Se llama en el grupo del fondo y los vamos a dejar ahí para que lo vayan y lo sigan. Y esta persona, justamente lo que decía, es que creo que la educación es el servicio más extraño que hay. Porque es un servicio que tú pagas, pero no lo quieres recibir. Y esto es como, te llegó y dices, claro, no. El joven no paga, pero están haciendo un esfuerzo por pagarle algo que va a servir de cualquier manera. Claro. Pero consumes algo, no, te metes a algo que no lo vas a consumir. O sea, del todo. Es como comprar, no sé, ¿qué sueles comprar algo que no te va a servir? Es como las velas, güey. Yo les veo así como unas velas que ¿has visto cómo compran que velas le compras por velas? de adorno, pero en realidad no lo utilizas. Y no lo vuelves a utilizar. Es de esta manera como se ven influenciada este tema de educación. Y por eso piensan que estas personas, y lo mismo pasa con todo, estas personas que creen que no son inspiración, se sienten que su esfuerzo no vale nada. Que todo lo que están haciendo no vale nada. Que el dinero que dan para su hogar, para su entorno, no vale nada. Es como tirar piedras al viento. Hay unas roquitas al agua que se van a terminar hundiendo y como no es así. Una frase que repetían mucho. Siempre dejas un eco, creo. La verdad, siempre se deja con todas tus acciones un eco y eso es lo que les iba a hablar en mi anécdota. Obviamente, para los que no sepan, yo tenía un tío que se llamaba, Ricardo. Le decíamos tío Ricky. Él sufría de discapacidad. Tenía un gran porcentaje de discapacidad. No podía valerse por sí mismo ni hablar. Pero hay ciertas cosas que uno como niño, porque no entiendes por qué él era así o por qué tenía cierta enfermedad. Obviamente ya con el paso de los años vas entendiendo que a veces son cosas que no dependen de la situación, sino pasan y tienes que aceptarlo. Sin embargo, al no poder él expresarse, simplemente estaba postrado en una cama. Pero créanme que él me inspiraba mucho, me inspiró mucho, la verdad, porque al pesar que yo era chiquito y le veía y siempre me preguntaba, o sea, ¿cómo estará si es que algún rato está bien y se pusiera a jugar conmigo? Y lo que él me inspiró es a que, o sea, nunca quedarme quieto, a siempre estarme moviendo y vivir, y que la vida es movimiento, porque él a pesar de que no podía tanto, se movía y a veces agarrándote la mano. Y su sonrisa. Eso, era una cosa loca, o sea, a veces no tienes que hacer mucho para inspirar a la gente a seguir adelante. Porque es un impacto muy importante. Es importante esta parte, porque ahí topamos a alguien, hay personas que no se mueven y con una simple sonrisa, con un simple toque, con un simple aquí estoy, ya te inspiran a movilizarte, a moverte, a transpirar ese aire que pensabas que te estabas ahogando. Por eso es la metáfora, que a veces nos olvidamos de inspirar, de exhalar ese aire para seguir respirando, para seguir viviendo. Y eso mucha gente lo ha estado pasando. Hoy, en este tema globalizado, que siempre vamos a topar hasta que suceda y termine todo esto, porque hay personas que caminan y viven por vivir. Imagínate, hoy qué incómodo ir siempre con mascarilla y que tengas ese tiempo de sacarte. Es rico. Es purificador. Todo imagínate eso, ser esa esencia como persona, de ser ese nuevo aire que necesitan las personas. Y por eso les digo, sean personas que lancen nuevos proyectos, que sueñen. Exacto, sí. No piensen que van a cumplir, tal vez en su porcentaje de todos los sueños no se puedan cumplir,
pero entre muchos tantos sí se pueden hacer siempre y cuando tomen la posta de moverse. Exacto, en la vida es bella que tú mencionaste, obviamente ya sabía que iba a morir, o sea, es eso, sabía. Claro, ya sabía que iba a morir. Pero pese a eso, pese a esa circunstancia, dejó ese aire para el hijo. Y a veces eso, a veces no se trata de ti la vida, sino lo que dejas de nosotros. Exacto, porque ahora lo que vemos, yo por ejemplo les conté una pequeña anécdota de cómo me inspiró una persona que no era maestra y que era dueña de una biblioteca, que era esta señora que me incentivó a leer libros que en mi vida me habían topado, como le topé el Don Quijote de la Mancha, claro, El Principito. Eran esos libros súper chéveres, pero no eran tanto lo que yo leía, sino cómo ella me miraba y cómo veía en mí que, a pesar del dolor que llevaba, es como que me movía, es como que tú no te vas a quedar quieto en este lugar. Y no solo conforme con eso, después de que los maestros no podían ayudarme, no podía yo recibir clases, me perdí de muchas materias, de un tiempo muy, muy largo, un largo plazo de tiempo que no pude estudiar. En la primaria. Pero hubieron personas que estuvieron ahí para indicarme lo que tenía que aprender. Una de estas, había un señor que se encargaba en la escuela, se encargaba de cerrar y era como que el propietario. Se me lengua la traba, ¿no? Se me lengua la traba. Exacto, que se hacía cargo de una sala donde se auspiciaban charlas, auditorías. El audiovisuales, donde siempre teníamos charlas y esta persona era quien se encargaba de proyectar o simplemente que nadie pase más que él. Exacto, Y un día... Era difícil, la verdad, llevarse con esa persona. Era difícil, era muy callado, era muy callado. Tenía una personalidad como antisocial o... No antisocial. No era una personalidad era antisocial. Pasivo. Era una personalidad pasiva, una personalidad interpersonal que se manejaba solo. Y un día yo iba caminando por la escuela porque no podía entrar a clases y esta persona coge y me dice, ven, mijo. Y nos lleva a todos los chicos que estábamos fuera por no pagar pensiones. Y nos llevan a este lugar y nos empieza a proyectar este tipo de películas, ¿no? Como La vida es bella, full películas de Segunda de la Guerra Mundial. La verdad me acuerdo de muchas, la verdad. De muchas, ajá. Muchas, nos publicó de todo. Pero... de Rápidos y Furiosos. Pero esta persona no solo se quedaba en proyectar películas, sino que te regalaba esta sonrisa con el arte. Ajá. Porque mal o bien nos mostraba siempre... arte. Exacto, porque generalmente en estos lugares donde llegaban personas a hacer teatros, a hacer bailes, a hacer danzas o repasos para, por ejemplo, un fin de semana donde se hacía la mañana deportiva, por ejemplo. Entonces todas las personas iban allá a hacer sus repasos y uno, como no estaba en clases, uno se quedaba así sentadito. Esperando y veías a estas personas que se movilizaban, que bailaban, que cantaban. Era increíble porque ibas viendo ese arte y fue ahí donde también, aparte de mi papá, como que nos inculca el arte, esta persona fue otro motor. Claro, porque también nos daba, habían también esos cursos de oratoria y como exacto, tú estabas pendiente de libro leído. Estabas pendiente creo que de lo mejor de la institución porque había de todo, habían los músicos, como decías, los bailarines, los de oratoria, los de teatro, todo era súper chévere. Entonces yo empecé a agarrar esa onda, ¿no? Como que el arte... ¿Por qué no inculcar eso como una asignatura puesta? Yo sé que en algunos colegios sí tienen, pero otros no los tienen. Exacto. Se olvidan de esta parte del arte, de mostrar que es muy bello, cómo tu emoción se puede expresar a través de... Exacto, es eso. Y de esta manera yo me movilizaba, yo empecé a bailar, empecé a cantar ahí, empecé a hacer teatro, me gustaba, por eso amamos con una locura el cine, porque fue esta época donde nosotros absorbíamos tanto de esto que... En la historia a mí me encanta, por ejemplo, mucho lo que es historia, hablar de personajes históricos, hablar de fechas específicas de lo que pasó. A veces me olvido, como cualquier ser humano. Bueno, las fechas no, pero en sí los eventos que marcan. Pero eventos que marcan distinto en el mundo. Obviamente, historia. ¿A quién no le gusta hablar de eso? Bueno, no sé. Hay gente que no le gusta obviamente mucho, pero... Obviamente dices historia y dices que, ay, no, qué aburrido, pero hay cositas interesantes que sacas del pasado y las proyectas hoy en día y obviamente ni cuenta se dan de eso se hizo tal persona. Entonces todos tenemos esa fuente de inspiración, todos tenemos esas personas que nos están dando ese peldaño
con su sacrificio un Exacto, peldañito para que pueda seguir escalando. Esta persona que era introvertido, una personalidad introvertida porque no socializaba mucho con personas, no era de las que le veías conversar con otros maestros. Sí, porque no estaba. Exacto, él estaba ahí. Justo, es que el audiovisuales era hasta atrás. Eran, digamos, el edificio era en U y todas las aulas del colegio estaban como que al frente. Ajá. Y justo en un patio de atrás era el audiovisuales. Claro, y esta persona es como, imagínate, cualquier persona que piensas que no va a hacer algo, son los primeros que se fijan en ti, que te ponen atención. Ese es otro punto, es fijarse y ponerte atención y movilizarte en algo, impulsarte en algo, es darte una pequeña porción de lo que ellos tienen para que tú empieces a movilizarte, empieces a coger eso y lo utilices. Como decíamos, es esa brisa fresca que te dan y ese aire para poder movilizarte. Y eso fue lo que me marcó, porque yo no, de esta manera, yo no viví una niñez horrible como victimizándome de que, ay, no pude pagar las pensiones por eso no la recibía. Verdad. Sino eso fue lo que marcó mucho en mi vida, porque le agarré gusto a la lectura, le agarré gusto al arte, le agarré gusto a diversos campos. Diversos campos que nunca creí que iba a explorar. Exacto, y como decías en el podcast anterior, estaba la señora de la biblioteca y hoy en día el señor de los audiovisuales. Y fueron personas que te trataron como superdotado. Y hay una frase que dice, créete Superman y empezarás a hacer tantas acciones que le perderás el miedo a todo. Entonces, o sea, como te crees tanto Superman y si ellos te tratan así, o sea, como superdotado, como una persona inteligente, como una persona capaz, empiezas a desarrollar otras habilidades que te llevan a ser mucho más de lo que eres actualmente. Grandioso no saber que si te crees, tú que nos estás viendo, que yo sé que nos estás viendo, a esa persona que piensa que vive por vivir o que no tiene un propósito de vida, empieza a hacer una introducción en tu vida y empieza a ver una introspección. Una introspección en tu vida y empieza a ver qué es lo que tienes de bueno. ¿Qué es lo que puedes hacer para motivarte inclusive tú mismo a hacer algo? Porque después de eso vendrá que alguien va a tomar esas huellitas que estás dejando. Exacto, y ahora bien, obviamente, cuando haces tu introspección, como decía, siempre al hacer esta introspección, lo que haces es evaluar siempre los aspectos que más te gustan. No decir, me da flojera este tipo de actividades, entonces no vas a valorar eso. Y por eso era mi pregunta, ¿qué aspectos en realidad creemos que inspiran? Porque obviamente ya destacamos aquí el arte, que es un aspecto que todos valoramos, pero hay muchísimas otras fuentes de inspiración, por así decirlo, en diversas materias de la vida, que también tenemos que valorar y tal vez no nos damos cuenta cómo es importante, digamos, cuáles han sido tus fuentes de inspiraciones y cuáles aspectos creerías que te inspiran más hoy en día. Bueno, como dije casi al principio, algo que me inspira mucho es que deben existir estas personas que no le tienen miedo a fallar y que saben que son personas, o sea que de un rato van a recibir mala crítica, van a recibir malos comentarios que pueden lastimarte a tu ego, pero eso no les impide a continuar en sus proyectos, en su trabajo, en la labor que estén desarrollando, porque ahí es como que entras a ese trasfondo de conocerlos y saber cómo fue su vida, y eso es lo que a mí me marca, cómo fue su vida, cómo llegaron. Por ejemplo, tengo en el caso de ver a mi papá, a un tío que ha tenido unos problemas muy fuertes de salud, pero por ejemplo le decimos como tío Pochito. Un saludo a tío Pochito, que se pueda seguir recuperando. Esta persona también ha inspirado mucho en su tema de locución, cómo él es siempre carismático, cómo él enfrenta la vida a pesar de que si es que le va a llegar la muerte, él no le teme tanto. Sino es como que yo cumplí lo que yo hice porque amé mi trabajo. Igual es incluso hasta es inspirador, o sea, si es que llegara la muerte yo ya es hice. Como que yo hice lo que ya debía haber hecho, o sea, cumplí el propósito de mi vida que consideré, trabajé por ello y ahora ya. Pero eso sí, recuerden, o sea, que a veces ser inspiración no se trata de hacer todo lo que tú quieras. No. Porque es importante, la vida es una sola y charla, motivación así. Pero también a veces no se trata de ti, a veces se trata de que tuviste que dar el esfuerzo por alguien más. No siempre se trata de hacer todo lo que tú gustes,
sino... Como tú decías, David, habrá días donde tú tengas un mal día y simplemente ves a otra persona que esté pasando por algo muy grave y tú simplemente le des la compañía. Le des un abrazo, le pegues una sonrisa, le des un buenos días y basta con eso. Para que su perspectiva de ese día que estaba totalmente nublado abra y se abra esa luz. Se abra otro panorama completamente de luz que la gente necesita. Y creo que eso donde estamos, porque nos hemos encasillado a líderes que son intocables. Y eso creo que es el grave error de que si tú ves a alguien que a ti te inspira o que tú le sigues en el YouTube, no importa quién sea, puede ser youtuber, TikTok, todo. Toda persona que tú sigues. Que es influencia. ¿Qué pasa cuando tú quieres llegar a decirle, oye, me encanta tu contenido y quieres abrazarle y esa persona te dice, hey, ratito para nada? Claro, ¿Quién eres? Sí, bueno, también varía de acuerdo a la personalidad y eso de ser intocable. Ciertas personalidades que es como que despegan y claro, en realidad están en las nubes. Pero eso también es de ir trabajando. Obviamente, entre más subes, tendría que ir creciendo la humildad porque obviamente... Claro, pero como digo, o sea, en tema de un líder, de una persona que, quién sabe si maneja una empresa, si maneja un negocio, inclusive las personas que manejan una institución académica, yo creo que esas personas no deben ser las inalcanzables. Mi lengua la traba cada rato. Las inalcanzables, porque estas personas deben ser este motor que digan, vengan acá, chicos, les comento de alguna situación, alguna duda que tengan, tienen algún tema que quisieran conversar, porque los niños admiran a estas personas, ¿sabes? Aunque no lo crean, hay personas que les ven, hay niños que ven caminando a esta gente y ellos simplemente quieren hablar con ellos. Exacto. Quieren toparlos, quieren coger de la mano y que digan, ¿cómo estás, güey? Nada. Vamos a conversar un poquito, vamos a topar temas importantes, hablemos, hay una cuestión importante como es la vida, ¿qué puedo hacer si tengo una duda? Has ganado dinero, no mentiras, de los de mentalidad de tiburón. Claro, esos no, ya los de, vamos, mi campeón. Y exacto, también he visto en eso que también se inspiran bastante en, obviamente tocando la emocionalidad de la gente, que quieren alcanzar obviamente el dinero que necesitan. Algunos los llaman denominadores como vendedores de humo. Sí, y a toda la gente que se dedica a esto, obviamente no piramidal, sino que vas a alcanzar tus sueños. Sí, y en parte a veces necesitas esas palabras que te digan, sí, vas a alcanzar tus sueños, que te den esta chance de trabajar. Si es que es trabajo, obviamente, porque hay muchas cosas que en realidad no lo son. Pero también se nota que a veces no se interesan realmente en la gente, sino es que tú sigas a esta persona. Claro. Y solo se vuelven... Él crece mediante las personas, lo visualiza. Ajá. Y ya, y no llega un punto en realidad yo habré logrado que esa persona haya cumplido su objetivo entrando a esta empresa. Y obviamente hasta para crecer en ese aspecto tendrían que haber buenos reflejos de eso mismo, que hayan personas que en realidad sí tengan esos testimonios de decir, yo gané esta cantidad de verdad. O sea, es que es como brinden oportunidades. Exacto, ahí sería un poco más viable. Es lo que digo, si es que eres una influencia, si tienes este poderío económico, si tienes tal vez contactos, si tienes algo que pueda movilizarse, es ahí donde entra la parte de si crees que eres de influencia, brinda oportunidades a otros. Exacto. Es ahí donde solo puedes ganar a gente que pueda llamarle la atención tu trabajo, tu labor, tu talento, todo lo que haces. Y hablando de este tema, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que el dinero es una buena fuente de inspiración? No sé si o sea, hay que ser muy sinceros. Nosotros podemos querer dinero, ¿no es cierto? Es lo que uno obviamente a veces anhela tener bastante para cumplir otros sueños. Lo que creo que todos anhelan es su estabilidad. Como tú dices, tendría que diferenciarse tanto de la perspectiva con la que estemos trabajando. O sea, si es que ganamos, chévere, pero que nuestro mensaje no sea nuestro bolsillo, exacto, sino nuestras acciones. Entonces, para mí es eso, o sea, el dinero no es un motivante totalmente, o sea, cualquiera le mueve el morbo de querer de ganarse al día siguiente la raspadita, tu milloncito, pero sin ese no ser el caso, pues mi fuente de inspiración siempre va a ser
el propósito que tengo que cumplir. Claro, y o sea, obviamente el dinero lo pueden relacionar con muchísimas cosas, porque eso también queríamos cambiar la perspectiva de cómo ven estas empresas. Si tú quieres dinero, obviamente vas a tener que trabajar, vas a tener que crear, vas a tener que ser creativo, vas a tener que entablar buenas relaciones, porque a la vuelta de la esquina puede estar la persona que te dé ese $1.000.000, pero trabajando, obviamente. Y es eso, o sea, tratar de buscar esas buenas fuentes de inspiración, asociarse con esas fuentes de inspiración, pero no perder de perspectiva algo que es mucho más importante, que es el propósito, y voy a decir un poco también la felicidad. Sí. Sí es importante, pero no siempre va a haber. A veces necesitas de contentamiento. Como dijiste, va a haber un día donde tú tengas un mal día y otra persona requiera de ti. Entonces, no es que tienes que ponerte una máscara como para decir, ay, voy a sonreírle, sino que puedes ser ese apoyo, ese motivador para que la otra persona pueda levantarse de cualquier problema que esté sucediendo en el momento. Y hay que tener en cuenta algo que dice Nietzsche, que me gustó mucho. Es una frase que dice que hay dos tipos de personas: las personas que siguen sus propias ideas y las otras que son las que siguen las de los demás. Las de los demás. Siempre hay un creador. Que estas primeras personas que siguen sus propias ideas son las de voluntad fuerte, porque no necesitan mucho que otras personas les digan lo que deben hacer, sino que como dijimos, basan en la construcción social que viven día a día, en las personas que ven, obviamente tienen sus fuentes de inspiración, pero ahí viene tu parte. Es posible que tú, por ejemplo, te guste, qué sé yo, un Yokoi Kenji. Claro. No sé si lo han visto, este japonés colombiano. Japo colombiano, que es alguien, es una bestia que ojalá Dios quiera que también se cumpla un sueño de poder entrevistarlo. Sería muy bonito algún día. Pero por ejemplo es eso, o sea, tú tomas ciertos aspectos y lo transformas a ti y tú le metes tu esencia para ser alguien diferente y marcar algo nuevo. Es darle esa diferente entorno, podría decirse, diferente panorama. Y las otras son las que totalmente siguen los deseos de los demás. Y ahí es los que llamamos como los malos inspiradores. Que se basan que quieren arrastrarte. O sea, como decíamos, estos vendedores de unos que quieren arrastrarte, o sea, sí o sí tienen que llegar. Y no hablamos únicamente de los negocios, obviamente. No. Estamos hablando de que... De todo tipo, desde dictadores, desde personas que tienen ideologías muy extrañas que llevan a un pueblo completo. Adolfo Hitler, obviamente, para dar sus discursos, era un hombre que inspiraba, aparte de temor para los judíos, inspiraba a los alemanes a que eran la raza aria, una raza intocable, y les llenaba de esa energía que obviamente... Y ese poder de la boca que tenía. O sea, hay los malos inspiradores, y para aquello, para una persona que obviamente, no solo vamos a decir que se van a dividir obviamente en los que siguen y los que no, sino para identificar a alguien que es buen inspirador. Exacto. Hay un versículo que dice: a los justos los guía su honestidad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y es tan real este aspecto, porque solo así podemos distinguir que el resultado, obviamente por sus obras los conoceréis, dice también la palabra, ese resultado va a ser el que marca la diferencia entre si es malo o bueno. Entonces, ¿cómo definir a un buen inspirador, a una buena fuente de inspiración? Tienes que verlo por sus resultados. Obviamente hay muchos hoy en día que te venden los típicos vende humo, que te dicen vas a alcanzar tus sueños. Y sí, pero a veces ¿a qué costo, cachas? Hay que ser sherpas en la vida también, o sea, algo... Porque puedes decir, vas a cumplir tu sueño, pero por el caminito más facilito. Tú me das esto y yo te voy dando esto, pero no te llevan en sí a lo que tú querías. Como decían en simple cliché, es que nunca te vayas por el camino más fácil, porque te vas a topar que cuando llegues a ese final del camino va a ser mucho más difícil llegar a la meta. Exacto, nunca nos vayamos, porque al final es muy difícil desviarse. Muy fácil, diré. Muy fácil desviarse. Muy fácil desviarse. De hecho, es muy difícil mantener la racha del caminar recto. De un buen propósito. De un buen propósito. Y es eso, o sea, establezcan propósitos, establezcan metas y busquen buenas fuentes de inspiración, porque las van a necesitar, como dijimos, desde ese aire fresco que necesitamos, y sean también esa esencia fresca. Y como decimos, si es que estamos hablando de un propósito, es netamente este cambio de vida, es un estilo de vida el propósito. Ahí va un momento donde tú llevas, como dijimos, una vida muy plana, muy monótona,
Y al momento que tú le metes propósito a tu vida en medio de ese caminar que le estás dando, inmediatamente cambias el estilo de vida que tienes. Y le metes disciplina, le metes ganas, le metes pasión, coraje, valentía. Lo que sea. Todo lo que tenga que ver con algo positivo, lo metes y es ese trasfondo de propósito. Y justamente tú tenías unas frasecitas que... Dinos más bien, tú eres el autor de estas frases. Que las mencioné un poquito, no recuerdo bien, pero algún día esperamos hasta escribir un libro. Qué bonito sería, ¿no? Sí, con todos los guiones. Con todos los guiones. El crecer es innato en todos, solo se necesita dirección. Opera lo que sabes e instruye con amor. Siempre hay pisadas detrás de nosotros, recogiendo nuestras huellas. Lo que decimos moviliza, pero nuestro ejemplo arrastra. Esto lo tomé mientras seguía un curso para niños, justamente. Esta parte justo de nuestras palabras movilizan, pero nuestras acciones arrastran. O sea, yo te puedo hablar de algo. Incluso podemos hablar y decir muchas cosas que... Pero cuando hagamos algo, o sea, cuando accionemos, nos pongamos de pie y hagamos algo, ahí es donde la gente dice, estos manes sí están hablando, no solo están hablando, lo están haciendo. Lo están haciendo, lo están accionando. Y esto va netamente para el que no se creía una influencia. Y está haciendo mucho. Y que puede ser el cambio en su vida de volverse un mentor. De hecho... Algo también antes de terminar, quería hacer un top 10, digamos, de las personas que actualmente inspiran. Hablamos ya de las personas que inspiraron en el transcurso de la humanidad y hoy en día, siendo sincero, ya siglo XXI es. Claro, siglo XXI. Veamos qué personas en realidad, hagamos un top 5 ya, para resumirlo así más fácil. ¿Cuáles tú crees que son las personas que más inspiran hoy en día? De las personas que más inspiran, no sé, como dije, uno de los personajes que veo es Yokoi Kenji. Ya. Porque es alguien que une culturas. Une culturas y es muy cañón como lo haces. Para mí es alguien... Soy grande. Soy grande, nene. Otro lo vería como... Yo lo veo como Leonardo DiCaprio. No sé si DiCaprio, todo el mundo le conoce. Oye, ¿cuántas nominaciones nomás para alcanzar? No solo por ser un actor, sino porque su trabajo ha influenciado como lo hace en las Naciones Unidas. Por ejemplo, esta defensa de ayudar. Tiene un muy buen documental. ¿Cómo se llama el documental ese que habla de la tierra, los problemas, de las crisis? No recuerdo bien, sí lo vi, pero no recuerdo bien el título. Pero es muy bonito cómo lo hace. Cambias este tipo de producciones que te motivan y dices... Sí, hagamos un cambio. Un actor está haciendo algo que no muchos se están dando cuenta de lo que está pasando en la realidad. Y se dan ese tiempo también. Ese tiempo. Que no hay que idealizarlos, obviamente, pero... No, simplemente hay que recoger qué bueno que regresen a ver esos aspectos. Yo llevo dos. ¿Tú quién dirías? Yo diría que entre un aspecto importante que para mí, ya vimos que se tienen que evaluar los aspectos para ver a quién sigues y quién te inspira. Para mí ha sido Cristiano Ronaldo. Es un depredador el hombre. Claro. Ahorita, es un maestro, ¿no? casi mayor goleador de la historia, creo que está detrás de Joseph Bican por 805 goles, ya está a puntito. Igual que casi no lo toman en cuenta, ¿no? Sí, es impresionante, o sea, tener una vida deportiva. Obviamente sé que como persona pueden decir, no, pero Messi es mejor, y obviamente Messi también es y otro. puede ser una influencia para de hecho, las personas que les guste, los pondría en el mismo ámbito, porque obviamente han trabajado a un nivel durante cuánto tiempo que... Tú retrocedes a ver en la historia y muy pocos lo han hecho o lo han logrado. Y no solamente en el fútbol, sino en varias disciplinas deportivas, que para mí lo deportivo es importante. Claro, porque a él le encanta el deporte. Exacto, y imagínate eso, o sea, mantenerte a un nivel así constante. Debes tener una mentalidad súper fuerte también. Claro, por eso yo también cogía a Leonardo DiCaprio, porque era la influencia de la cinematografía que a mí me encanta. No lo admiro en todo su aspecto como persona, porque a mí en algún aspecto sí me parece un poco... Claro, puede ser egocéntrico. Como cualquier persona. Pero imagínate, igual, alcanza tú ese nivel. Claro, es eso, o sea, también es de esforzarse para llegar a eso. Y ese sería el tercero. Tercero, de ahí... Vamos con el cuarto. ¿Quién dirías más? Tú tienes que nombrar dos. Dos más. Ajá, de acuerdo a lo que a ti te gusta para que te inspire, ajá. No sé, creo que un joven director como James Wan es una fuente de inspiración también, porque obviamente también me gusta el cine. Y me pareció que desde joven tiene un toque diferente, tiene una esencia súper chévere. No diría que es de los que más inspiran hoy en día,
Pero en lo personal a mí me gusta muchísimo su trabajo. De ellos obviamente estaría Guillermo del Toro. Christopher Nolan. Christopher Nolan también. Ese también está entre Leonardo DiCaprio y Christopher Nolan, los dos de ahí juntos. Y obviamente alguien que sigue en vigencia y siempre estará va a ser Jesús. Y no por último. El que íbamos a decir, justo íbamos a decir, el final, uno que para nosotros sí ha sido fuente de inspiración, como lo hemos mencionado de aquí en todos los podcasts, fue él, porque aunque no muchos lo vean presencial, nosotros sí lo sentimos. Y eso es algo que sigue vigente y puedes leer su palabra desde hace mucho tiempo. No lo leas como algo fuera de lo normal. Y eso, y los que algún rato tendremos que hablar de él. Obviamente es una fuente de inspiración grandísima para los que sean cristianos y no, o sea, si es que ven incluso a la Biblia como una historia. Como un libro. De frases tal vez sabias. Es que muchas personas como lo ven así, ¿no? Como el libro de frases sabias. Exacto. O de refranes. De palabras, de refranes. De hecho, le meten frases que no pertenecen y... Exacto, pero hay muchas cosas que están en lo cierto que nosotros hemos podido captar porque no hemos leído todo. Así que lo que hemos podido leer, de lo que hemos podido instruirnos, hemos visto que muchas cosas se presentan en la realidad y por eso es fuente de inspiración para nosotros. Actualmente. Y va a seguir siendo. ¿Ya? Y eso serían, háganos saber en los comentarios, por favor, comenten cualquier cosa que les haya gustado. Comenten. Cualquier sugerencia también. Y hagan su top 5 para ustedes. Nosotros, este es nuestro top 5 de personas que nos inspiran. Como agentes externos, porque también tenemos familiares que nos han inspirado. Obviamente, también. Creo que faltó topar una pregunta que teníamos ahí, es eso de personas que nos inspiran. Y obviamente nuestra familia ha sido un motor, gracias a Dios tenemos una familia increíble que nos ha dado que últimamente, o bueno, sí, al transcurrir estos años, se ha unido mucho más. Se ha unido mucho más, gracias a Dios. Han sido fuente de inspiración de muchas cosas. De hecho, han sido también incluso fuente de retos. Algo que también antes de terminar, a veces el que te inspira te tiene que retar y es importante aceptar ese reto. Ajá, es importante, no te van a cantar siempre con... Gracias por vernos, no olvides suscribirte y darle a like. Rosas, si no van a ser muy duros y a veces va a parecer cruel. A veces ese aire fresco parece un puñete. Exacto, pero a veces es necesario. Ajá. Necesario porque el puñete, como decimos aquí, es tu ventisca que te azota. El ventisca y vamos. Y el despertar para algunos, como que decir, tenías razón, ¿no? Y después sóbate y sígueme. Exacto. Así que eso sería el día de hoy. Personas que inspiren, busquen sus 5 personas que crean que su fuente de inspiración. Nosotros lo hemos dicho porque es nuestro criterio. Háganse su introspección, analicen qué aspectos quieren seguir, en serio, busquen sus talentos y sigan a personas buenas, como decimos. Busquen esas fuentes de inspiración adecuadas que puedan llevarlos también a alcanzar grandes cosas. Se van a hacer cosas increíbles también. Así que muchas gracias por vernos, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en la descripción y también les va a aparecer por aquí. Este fue otro tema serio que topamos. Un tema serio que no... Tranquilo, que podemos hablar de diferente. Vamos a ir así, que no esperen que nos riamos, no mentira. Aún es la cotorriza y no lo va a hacer tampoco. Así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido, compartan con otras personas que creen que es necesario, que vean que estén sosegados en la vida y que necesiten un despertar. Y ustedes puedan ser fuente de personas que inspiran. Así que ese mensaje para otros. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos ¡chao! La próxima semana. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y darle a like.